Para hablar de violencia política de género tenemos que retrotraernos a la Constitución, que en su artículo 11 señala que nadie podrá ser discriminado por etnia, sexo, identidad de género, estado civil, ideología, filiación política, condición migratoria, entre otras consideraciones. Además, tanto el 280 de la ley electoral como el artículo 10 de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres señala que la violencia política de género se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Con esto claro, le quiero dar la bienvenida a la abogada María Lorena Barrazueta, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Abogada, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Primero, abogada, quiero preguntarle, ¿existe violencia política de género en el Ecuador? Por supuesto, Lenin, como usted bien lo ha mencionado, esta es una conducta que está tipificada como una infracción electoral en el Código de la Democracia, y este tipo de procedimientos, que se inician como una acción de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral, tienen como propósito sancionar precisamente a la persona o grupo de personas que haya incurrido en violencia política de género. Si nos fijáramos en las denuncias que se interponen, se diría que es muy baja la tasa de manifestaciones de violencia política de género. Sin embargo, no todas aquellas infracciones se denuncian. Abogada, ¿cuáles son esas manifestaciones claras en donde, sin necesidad de que exista pues una denuncia, se puede identificar esta violencia? Pues bien, Lenin, en este caso tenemos que regirnos por lo que dice el Código de la Democracia, es decir, en qué casos podemos identificar una violencia de género, y es una conducta muy específica. Necesariamente tiene que estar dirigidas a mujeres que ocupan un cargo público, y si no ocupan un cargo público, que sean lideresas, feministas, y que tengan alguna suerte de representación. No solamente eso, sino que adicionalmente tiene que haber un propósito específico de la agresión hacia la mujer, y esto es ya sea que se quiere anular el ejercicio de sus derechos políticos, suspenderlos, que se le quiere inducir a realizar una acción que va en contra de sus funciones o que precisamente implica omitir una de sus funciones. Y una capa adicional de ello es que el motivo de la violencia sea por el género. Y aquí me permito comentarle que el Tribunal Contencioso Electoral, si bien ha tenido pocos casos, el año pasado dictó un precedente sobre violencia política de género, y ha sido muy claro que si bien hay casos donde ha observado que existe una restricción del derecho político de la mujer y que incurre específicamente en una de las conductas tipificadas en el 280, el motivo tiene que ser sumamente claro, y es que tiene que evidenciarse que sea por el género y no por otra razón. En las últimas semanas se han presentado algunas denuncias por violencia política de género contra el presidente de la República, Daniel Noboa, contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y contra el alcalde de Guayaquil. Las querellas han sido planteadas en el caso del presidente Noboa por la vicepresidenta Verónica Abad. En el caso de la denuncia contra Verónica Abad, la denuncia la presentó la asesora presidencial Diana Jacome, y al alcalde de Guayaquil lo denunciaron la asambleísta Lucía Jaramillo y la concejala Nacho Es. Yo le quiero preguntar, abogada, si han encontrado los políticos en esta causal una variable para intentar imponer desde esa cancha su postura ante las diferencias que pueden tener entre ellos. Precisamente es una gran pregunta, Lenin. A ver, todas estas controversias tienen una connotación política porque son personas que ocupan un cargo público y coincidentemente todas de elección popular. Entonces, siempre hay una connotación política a estas controversias. Ahora, el punto es cuando el derecho tiene que intervenir, porque es inaceptable la conducta de un político y es inaceptable la violencia de género. Y en estos casos en particular creo que hay que hacer una distinción en cada una de las situaciones. Cada uno de los denunciantes tiene cargos diferentes y razones diferentes por las cuales ha alegado violencia de género, ¿no? Lo que sí me parece importante y que va a ser una cuestión que
defina la decisión del Tribunal Contencioso Electoral es que, a diferencia de lo que sucedía en el pasado y por una regla jurisprudencial que dictó el propio Tribunal Contencioso Electoral, la carga de la prueba ya no está en la denunciante de demostrar que efectivamente se cometió esta infracción en su contra, sino está en el denunciado desvirtuar la inexistencia de los hechos que constituyen violencia de género. Entonces, esto sí es una diferencia importante porque le pone la carga al denunciado de demostrar que no incurrió en esta violencia de género. Pero también, Lenin, hay que considerar un factor importante, y es que una de las sanciones previstas para la violencia de género es la potencial destitución de la persona que ha cometido violencia de género. Y la destitución no es una sanción cualquiera. ¿Por qué? Porque todas estas personas son de elección popular y la democracia representativa se basa en esta elección de los representantes. Entonces, hay que preguntar si precisamente el Tribunal Contencioso Electoral puede aplicar una sanción de destitución a este tipo de autoridades, las que son de elección popular, ¿no? Y ya vamos, abogada, a ese ámbito, al de las sanciones, al de las eventuales destituciones, que están regladas precisamente en la ley electoral. Pero antes de llegar a ese punto, usted decía hace un momento que ahora la carga de la prueba está en el denunciado y no en el denunciante. ¿Cómo evitar que esta nueva instancia evite que se denuncie por denunciar? Claro, Lenin. A ver, este es un procedimiento que está arreglado, ¿no? Entonces, lo primero que hay es una fase de admisión, donde el Tribunal Contencioso Electoral necesita ver que se cumplan ciertos requisitos mínimos, ¿no? Que haya una clara identificación del denunciado, que se esté identificando cuál es el cargo por el cual se le está diciendo que ha cometido violencia de género, alguna de las conductas que está tipificada, es decir, se le impidió el derecho a ejercer su voz, que se le ha restringido el acceso a bienes públicos en condiciones de igualdad. Entonces, precisamente, lo que va a suceder es que la víctima tiene que dar indicios del cometimiento de la infracción y tiene que cumplir cierta carga argumentativa mínima, pero hay un peso mayor sobre el denunciado y adicionalmente sobre el juez que sustancia la causa, quien tiene que ordenar las pruebas correspondientes para que se demuestre o no el cometimiento de la infracción o no. Esto también forma parte de los criterios jurisprudenciales. ¿Y qué tan complicado va a resultar el identificar con claridad cuando una acción constituye violencia política de género, como para asumir que los denunciantes están pues efectivamente dentro de una razón, y cuando se trata, abogada, de un acto deliberado en el que se busca estigmatizar sencillamente al oponente político? Porque este es un asunto que funciona entre políticos, ¿no? Es correcto, Lenin. Creo que poner la línea en cuando la razón de la violencia es un revanchismo político o simplemente te trato de determinada manera porque tienes una posición política o eres de un partido político diferente, y cuando la razón determinante para el trato discriminatorio, mejor dicho, para el trato diferenciado, es que la razón es que eres mujer, es muy difícil porque muchas veces estas razones se ven entremezcladas. Entonces creo que el ejercicio que tiene que hacer el Tribunal Contencioso Electoral tiene que aplicar un test de igualdad, ¿no? Tiene que primero ver si, digamos en el caso de Ana Choes, se la trata igual que otros concejales que están en su misma situación, y en caso de que no sea así, la razón del trato diferenciado, ¿cuál es? El denunciado tiene que proveer una razón justificada y razonable por la cual se genera este trato diferenciado. Y recordemos que la Constitución establece el sexo y el género como una categoría sospechosa. ¿Esto qué significa? Significa que el denunciado tiene una carga argumentativa más alta para superar esa presunción de que ha tratado discriminatoriamente o de forma diferenciada a la mujer por el hecho de ser mujer. Pero ¿cabe la posibilidad de que exista una suerte de victimización y que funcionarias públicas, por ejemplo, intenten evitar la crítica periodística? Existe ya un antecedente, una denuncia contra un periodista en donde una funcionaria que es criticada con dureza en un artículo de opinión dice: es violencia política de género por el hecho de que yo soy mujer.
y resulta que no, es por el hecho de que es funcionaria pública, por el hecho de que es política. Entonces, abogada, ¿cómo sortear esta suerte de banalización o de desnaturalización del recurso? ¿Qué consecuencias puede tener ello ante una situación que efectivamente existe, la violencia política de género, y que generalmente no se denuncia? Claro, Lenin, creo que el caso de los periodistas versus otras personas que emiten su opinión puede ser tratado un poco distinto, y lo digo porque el Tribunal Contencioso Electoral en su momento revisó una decisión del Consejo Nacional Electoral donde más o menos se discutía si es que un periodista al momento de que emite su opinión o está haciendo una entrevista puede incurrir en este tipo de conductas. Y lo que se dijo es, esto tiene un tratamiento diferente porque el periodista está emitiendo su opinión. ¿A qué voy? Que es un ejercicio de ponderación entre el derecho a la opinión que tiene una persona, que también es un derecho protegido constitucionalmente, y el derecho que tiene la mujer a estar libre de toda violencia como parte de su integridad personal. Entonces, lograr este ejercicio siempre va a depender mucho de las circunstancias del caso, dónde le voy a dar más peso a ese derecho de la mujer o al derecho de opinión. Todo depende de las circunstancias del caso, ¿no? Ahora, las denuncias por violencia política de género no son una cosa nueva. Para poner un par de ejemplos, las legisladoras de UNES, Mónica Palacios y Paola Cabezas, lo hicieron ya antes contra Diego Ordóñez y contra Andrés Castillo. En el primer caso se dispuso el pago de una multa, en el segundo la sentencia determinó que no hubo infracción alguna. En la práctica, abogada, la vigencia de esta disposición en dos cuerpos legales, ¿ha tenido alguna incidencia en el objetivo de reducir la violencia contra las mujeres? ¿O se trata simplemente de una buena intención que está pues allí, no sé, yendo de un lado para otro sin lograr alcanzar ese objetivo? Sin duda creo que podemos cuestionar la efectividad del mecanismo, Lenin. A ver, hay que decir que las sanciones por infracción electoral no excluyen otro tipo de acciones que se puedan iniciar, ¿no? No excluyen las acciones penales por violencia psicológica contra la mujer o una contravención contra la mujer. No excluye que si estoy buscando una indemnización por un daño psicológico, inicie una acción civil por eso. Entonces, exclusivamente la infracción electoral tiene un propósito sancionatorio. Si usted me pregunta si una sanción de una multa va a hacer un cambio estructural, es difícil, porque necesariamente se convierte un poco elitista, ¿no? El que puede pagar por ofender o por violentar, entonces lo hace porque luego paga la multa. Entonces, creo que definitivamente podemos cuestionar la efectividad del mecanismo y si esto tiene un efecto disuasivo para la violencia contra la mujer. En estos días se ha dicho, abogada, y ahora sí volvemos al punto que usted abordaba anteriormente, en estos últimos días se ha dicho que no tiene ningún sentido que una autoridad de elección popular pueda ser destituida por esta infracción de violencia política de género determinada por el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, ya ha pasado. Ya ha sucedido, el alcalde de Paltas fue removido de su cargo por esa causal, hay un precedente. Entonces, ¿cómo quedan las cosas? ¿Se puede o no se puede? ¿O resulta que sí se puede para cierto nivel de autoridades y para otras no? Claro, Lenin, el hecho de que exista un precedente donde se haya aplicado la sanción no significa que este no pueda ser un asunto que se vuelva a poner sobre la mesa, ¿no? Precisamente se pueden activar mecanismos de impugnación por parte de la autoridad en caso de que se le aplique la sanción. Y sí me parece delicado cuando se trata de autoridades de elección popular, no porque estén blindadas por el apoyo del pueblo, porque la justicia, cuando trata de tutelar derechos constitucionales de una categoría muy particular que merece protección, como son las mujeres, es contramayoritaria, ¿no? Entonces, en principio debería poder destituir. A lo que voy es que tiene que haber un termómetro para saber cuándo aplico ese nivel de sanción, así de alta, ¿no? Porque las ofensas pueden ir de 0 a 100 y el Tribunal Contencioso Electoral lo que tiene la tarea es de establecer cuándo paso a 100, cuál es el parámetro de la máxima intolerable conducta que merece la sanción más grave de destitución o de suspensión de los derechos políticos por determinado tiempo, sean de 2 a 4 años. Entonces, poder tener ese termómetro es importante, porque de otra manera, si una conducta de, digamos, de 0 a 100, un 5, merece la destitución, entonces estamos utilizando un instrumento de forma desproporcionada. Hay criterios que señalan que
ni el presidente ni la vicepresidenta de la República, quienes tienen denuncias muy concretas por violencia política de género, podrían ser destituidos por el contencioso electoral, ya que la Constitución señala con claridad cuáles son las causales por las que pudieran ellos ser removidos de su cargo. ¿Usted comparte ese criterio, abogada? Sin duda, Lenin, a ver, creo que la misión de la Constitución, cuando se trata de su parte orgánica, lo que hace es regular la estructura del poder, ¿no? Y especialmente cuando se trata de el jefe del Estado, que es la máxima representación del poder, por lo menos dentro de la función ejecutiva, y que ha sido de elección popular y que tiene esta representatividad especial para las personas y que tiene mecanismos muy especiales por los cuales puede retirarse del cargo. Esto no solo protege la democracia, esto tiene una cuestión de eficiencia administrativa, porque naturalmente lo que se quiere evitar en un Estado es la paralización de las actividades del Estado, porque intempestivamente destituye al presidente, ¿no? ¿Y qué pasa en este caso, digamos, donde tenemos denuncias presentadas también contra el presidente y la vicepresidenta y ambas resultan exitosas y hay una destitución? Lo que se quiere evitar precisamente es una situación de acefalía, donde tengo un Estado sin gobernantes. Entonces, sí hay algunas cuestiones que se tienen que reflexionar sobre la procedencia o no de la destitución de autoridades de elección popular, porque no se trata tanto de la jerarquía, sino del nivel de impacto y daño que puede causar ese tipo de sanción versus todo el Estado, ¿no? Y su administración. María Lorena Barrazueta, abogada, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin.